destacado doctor García es egresado como médico cirujano. Posteriormente obtuvo la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica por la Universidad Nacional Autónoma de México, ISSSTE, donde también realizó el curso de alta especialidad en radiología intervencionista. Actualmente es médico adscrito al área de radiología intervencionista y endovascular en el Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE, atendiendo a derechohabientes en coordinación con servicios como cirugía general, oncología médica, medicina interna, traumatología y ortopedia. Es profesor del curso de alta especialidad en radiología intervencionista y endovascular en el mismo hospital. Es miembro de diversas instituciones como el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, el Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular, la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo y la International Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, el CIRSE. Sin mencionar que fue invitado como ponente de la radiología intervencionista en el manejo de la colitiasis y litiasis residual por la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y como profesor en el curso Criterios de Unificación para el Diagnóstico de la Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica. Muchas gracias. Antes que nada, buenas noches a todos. Agradecer a Grupo CRIO por esta invitación y pues espero poder compartirles un poco de mi experiencia en el manejo de las lesiones pulmonares mediante la terapia de ablación de CRIO. Bueno, pues tenemos... dame un segundito. Ok, bueno, pues vamos a empezar con algunas generalidades en cuanto al cáncer de pulmón. Tenemos que en algunas literaturas reportan que es el primer o segundo lugar de todos los cánceres en Estados Unidos. Obviamente eso depende de la literatura. Se asocia a 160,000 muertes relacionadas. Es un sitio muy frecuente de metástasis. Sabemos que pueden ser metástasis de riñón, de mama, metástasis de pulmón, metástasis de próstata, de algunos otros tipos de tumores como los sarcomas. De hecho, más adelante les presentaré algún caso de una metástasis de un sarcoma. Y pues tenemos que la resección quirúrgica es el gold estándar, pero hay que tomar en cuenta que actualmente es en etapas clínicas iniciales. Cuando el cáncer no está avanzado, obviamente el gold estándar es la resección quirúrgica. Esto obviamente se lleva a los pacientes a lobectomías por lo regular. Y entonces, solo un tercio de los pacientes los detectan en estas etapas. Obviamente los oncólogos tendrán más experiencia en ese tipo de situaciones y en los manejos. Entonces, solo un tercio de los pacientes son candidatos a resección quirúrgica. Los que no son candidatos por ya encontrarse fuera de tratamiento quirúrgico son los que nosotros podríamos tratar como radiólogos intervencionistas. Además de que obviamente este tipo de terapias podría ser una terapia ayudante a la quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento. Actualmente la inmunoterapia que está en boga. También podemos llevarlos a los pacientes a citorreducción, cuidados paliativos en los pacientes que ya tienen estadios muy avanzados, que realmente lo único que trataríamos de mejorar sería la calidad de vida y la sobrevida sobre todo. Y en algunos casos también este tipo de terapia llega a ser curativa. Obviamente son los menos, pero podemos mejorar las condiciones de los pacientes en general. Para la ablación tumoral, pues como ya sabemos, es la aplicación directa de terapia química o térmica a un tumor focal para intentar erradicar o destruir una lesión. Tenemos distintos métodos de imagen, como son el ultrasonido, la tomografía, la resonancia, la fluoroscopía. Pero en general, pues obviamente todo este tipo de tratamientos requieren de algún tipo de guía por imagen. Incluso no nada más la percutánea, también cuando hacen laparotomías y todas estas situaciones que usan el ultrasonido intraoperatorio para tratar tumores principalmente de hígado o de riñón. Tenemos que diferenciar que la ablación tumoral entra dentro de lo mínimamente invasivo, pero hay que recordar que son dos cosas distintas. Lo mínimamente invasivo como una mini laparoscopía, una mini laparotomía, y lo percutáneo, que es a través de incisiones muy pequeñas, realmente menores a 5 milímetros. Por ahí accedemos con alguna aguja, sonda o prueba,
mediante la cual vamos a realizar la terapia ablativa. Y tenemos dentro de la ablación tumoral, pues tenemos la ablación química y la ablación térmica. La ablación química principalmente induce necrosis por coagulación y esta terapia se tiene que llevar a cabo a través de catéteres o agujas. Los catéteres son como los que observamos en cualquier angiografía, se inyecta el agente que va a condicionar la ablación, y las agujas pues obviamente se pueden hacer inyecciones intratumorales directas. También pueden ser, como ya lo había mencionado, percutáneas o algunos manejan algún tipo de cirugía de mínima invasión. Y los principales agentes, aunque hay muchos otros, es el etanol y el ácido acético principalmente, o los más conocidos o los que se han manejado de épocas anteriores. La ablación térmica es la destrucción tumoral a través de dispositivos que aplican energía en forma de calor o frío. Tenemos estos 4, que es el láser, radiofrecuencia, microondas y lo que nos atiende en esta charla, la crioablación. Todos ellos utilizan algún tipo de dispositivo aplicador o sonda. En el caso de la radiofrecuencia son los electrodos, en el caso de las microondas son antenas, en el caso del láser son las fibras, y en el caso de crío son las criosondas o criopruebas. Todas estas, nuevamente insisto, tienen que ir con algún método de guía por imagen, ya sea ultrasonido, tomografía, fluoroscopía también se va a ocupar, pero los más comunes es ultrasonido y tomografía. Dentro de la ablación tumoral, la radiofrecuencia maneja la coagulación mediante energía electromagnética, frecuencias menores a los 30 MHz. En el caso del láser es una coagulación mediante energía lumínica, la fotocoagulación, y en el caso de las microondas es destrucción tumoral a través de energía electromagnética, que son frecuencias más altas a los 30 MHz e incluso a los 30 GHz. Para el caso específico de la crioablación, es la destrucción tisular mediante congelamiento a través de la aplicación de temperatura baja. Esto va a condicionar congelación del tejido y rápido descongelamiento, lo que provoca la ruptura de la membrana celular. En este caso específico se utiliza gas argón para condicionar el enfriamiento del tejido, la formación de la bola del hielo, y el helio para disminuir la congelación o para hacer la terapia de congelación-descongelación. Y en la literatura se menciona también que se maneja a veces el nitrógeno líquido. Hay que recordar que cualquier método de ablación se ve influenciado por el flujo sanguíneo, principalmente en los vasos mayores a 1 milímetro. Esto va a modificar el grado de aplicación de la energía térmica. Y en el caso específico de la crioablación, y es por eso que yo opino que es mejor que las otras terapias ablativas térmicas, es porque es a la inversa. Esto va a funcionar a manera de como funciona un radiador de un coche. Entonces, nosotros enviamos el gas o liberamos el gas, y esto va a condicionar que se congele el tumor, pero los tejidos adyacentes van a estarse respetando e incluso podemos disminuir algunas complicaciones en el caso de lo que hace la función de efecto radiador. Los objetivos de la ablación tumoral, obviamente, es la ablación del tumor con presencia de margen libre. La literatura refiere que necesitamos un margen libre por lo menos entre 3 a 7 milímetros perilesional, por lo menos en el caso específico de pulmón, para poder llevar a cabo una completa ablación o un tratamiento adecuado. Hay que recordar que hay que evitar la lesión de las estructuras vitales. En el tórax tenemos muchísimas estructuras como en cualquier otra parte del cuerpo, pero en el tórax tenemos grandes vasos, tenemos estructuras del mediastino como es el corazón, las arterias pulmonares, la propia aorta, y algunas estructuras nerviosas que también hay que tener precaución para prevenir algún tipo de secuela en nuestros pacientes. Otro de los objetivos de la ablación tumoral es crear áreas grandes de ablación de manera rápida. Esto con el fin de exponer lo menos que se pueda a nuestro paciente a este tipo de terapias. Para el caso específico de la radiofrecuencia, obviamente en la radiofrecuencia se tiene mayor experiencia porque es de las que más se ha empleado anteriormente. Las desventajas son que se debe evitar el mediastino y el ápex pulmonar principalmente, y esto por las estructuras que les comentaba, las estructuras vitales, la vía aérea de gran calibre, los vasos sanguíneos de gran calibre y algunas otras estructuras nerviosas que se deben de evitar.
Tenemos otra de las desventajas es la carbonización del tejido que se produce a través de las pruebas o de las antenas de radiofrecuencia que condicionan un tipo de carbonización del tejido adyacente. Esto es contraproducente porque nos puede condicionar un poco de disminución del efecto o de la conducción de la energía a través del tejido para que se lleve a cabo un adecuado tratamiento. Es frecuente que cuando tratamos lesiones con radiofrecuencia, estas lleguen a cavitar e incluso lleguen a persistir esa cavitación a través del tiempo. Y otro de los principales riesgos, sobre todo en pulmón, es el embolismo aéreo. Al proceder o al hacer la terapia ablativa, hay formación de microburbujas por el calentamiento de la zona y esas microburbujas pueden viajar a través del torrente sanguíneo e irse a distintos órganos del cuerpo y condicionar alguna complicación. Pero la principal y la más temida, pues obviamente es el embolismo aéreo, que se vaya hacia cerebro, hacia pulmón, hacia algún otro lado. Esta imagen es sacada de un artículo en el cual hacen referencia a un tratamiento mediante radiofrecuencia, en el cual pues vemos la adecuada posición de la sonda en esta zona. Posterior al tratamiento, pues obviamente vemos este área en vidrio ilustrado perilesional, pero en la imagen C vemos que esta lesión en los controles posteriores se cavitó. Y incluso esta cavitación persiste en los controles posteriores, observando un área de cavitación con un realce periférico en el PET. Y pues en los controles posteriores sí vemos la disminución del tamaño de la lesión, pero persisten estas áreas de cavitación como se pueden ver en las imágenes. En el caso de las microondas, obviamente es superior a la radiofrecuencia, condiciona una alta temperatura intratumoral, podemos hacer un mayor volumen de ablación, es más rápida que la radiofrecuencia y tiene menos dolor periprocedimiento. Y obviamente se disminuye el riesgo de la embolia aérea. Tenemos diferentes ondas que yo creo que ustedes ya las conocen, con diferentes longitudes de campo, diferentes zonas de ablación en cuanto a los tamaños, dependiendo de la estructura que nosotros pretendamos tratar. Y en este caso específico, en este artículo refieren una lesión en el hemitórax del lado derecho, pero está adyacente a algunos vasos principales. Entonces lo que hicieron fue colocar la sonda y después hicieron un neumotórax intencionado. Instilaron aproximadamente 700 mililitros de aire para poder separar las estructuras, hacer como una especie de neumodisección que se puede emplear en cualquiera de las terapias que nosotros manejamos o que ustedes también ya conocen. Y así se disminuye el riesgo de complicaciones o lesiones vasculares importantes principalmente. En el caso de la crioablación, nuevamente es superior a la radiofrecuencia. Igual se pueden hacer mayores volúmenes, ya que podemos utilizar múltiples aplicadores simultáneamente o múltiples criosondas. Tienen menor dolor periprocedimiento. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes que yo he tratado en lo personal, solo 2 recuerdo que hayamos tenido necesidad de intubación y sedación profunda de los pacientes. La mayoría toleran el procedimiento con sedación superficial y recordar que el frío actúa a manera de anestésico también. Entonces, todo esto favorece que tengamos menos dolor periprocedimiento. Se evitan las lesiones de los parches conductores o de los pads en la piel, porque a veces llegan a haber lesiones cutáneas, lesiones dérmicas, aunque sean mínimas, pero se llegan a presentar. Y en el caso de la crioablación, esto se omite, ¿no? Porque no tenemos que ocupar ningún pad. Se puede visualizar también el área tratada con un área de menor atenuación. En el caso de la tomografía se llega a ver la bola o la zona de edema y la menor atenuación que nos estaría haciendo mención a la bola de hielo de la lesión. En el caso de la crioablación tenemos un efecto disipador de calor, que esto ya se los había comentado, es el efecto que yo le llamo como efecto radiador, que los vasos sanguíneos menores a 1 milímetro de diámetro, mayores a 1 milímetro de diámetro, van a limitar el daño hacia los tejidos adyacentes al actuar como este mecanismo de calentamiento de la zona. Esto nos va a ayudar a prevenir el sangrado de los vasos de mayor tamaño
Y en algunos casos, obviamente el de pulmón no es el específico, pero en otras estructuras como es hígado, riñón, podemos tener o podemos manejarlos o premedicarlos con algún fármaco, podemos ocupar balones oclusivos arteriales para disminuir el aporte sanguíneo y tener una mejor terapia ablativa. En el caso de la embolización, obviamente se puede preembolizar el tumor y después se utiliza la criosonda para aplicación de la ablación. Y bueno, en el caso de la quimioembolización en tumores hepáticos también se puede realizar la previa quimioembolización y ya después como adyuvante la terapia con frío. Podemos aplicar localmente ciclos de frío o para condicionar la lesión tisular. La mayoría de la literatura refiere que por lo menos tienen que ser 2 ciclos. Hay algunos que refieren que son 3 ciclos. Realmente el estándar o lo que yo conozco que se usa mayor son 2 ciclos. Por lo regular son ciclos de 10 minutos de congelamiento por 10 minutos de enfriamiento con helio. Y hay otro tipo de terapia o de ciclos más bien. Hay terapias que mencionan ciclos de 3, 2 ciclos y todo esto, pero eso depende ya de cada quien en su experiencia, en su expertise y el tamaño de la lesión también, porque hay lesiones muy grandes que necesitan más situaciones de este tipo. Y tenemos el efecto de Joule-Thomson, que nos va a ayudar nos va a explicar un poquito de cómo funciona esta situación de la crío. Tenemos un gas comprimido en unos tanques, que no sé si ya los habrán visto, pero llegan con tanques de argón y de helio. Entonces, al nosotros expandirlos rápidamente a través de una sonda, como es el caso de las criopruebas, que esto se llamaría, o bueno, en física, como lo encontré, es una restricción al efecto de expansión de ese gas, va a condicionar un congelamiento abrupto. Eso es importante para lograr la terapia. Al contrario, cuando se libera el helio, ese gas hace el efecto inverso. Entonces, al liberarlo, al descomprimirlo abruptamente, lo que vamos a condicionar es un calentamiento. Entonces, estos serían los ciclos de frío-calor que nos estarían ayudando al realizar el tratamiento. Esta es una opción de tratamiento en tumores irresecables y metástasis de localización periférica y central. Hay que tener en cuenta que algunas localizaciones centrales, otro tipo de tecnologías, no está tan recomendado. Sí se llegan a usar, pero no está tan recomendado, por lo que les comentaba de las estructuras importantes a nivel de mediastino y los grandes vasos. Y pues como les había comentado, se emplea principalmente la guía tomográfica, aunque está escrito que también se utiliza la guía por fluoroscopía. Me imagino que algunos la ocupan, pero en mi caso yo ocupo la guía tomográfica para poder visualizar complicaciones inmediatas al procedimiento y ver si se efectuó una adecuada terapia ablativa. La historia de la crioablación se data desde el siglo XIX. Mencionan que en 1850 se inyectaba solución salina intralesional, enfriada a menos 18 a menos 24 grados centígrados. Posteriormente, se empezó a usar hielo seco a temperatura de menos 78.5 grados centígrados, principalmente en lesiones dérmicas. Esta terapia empezó con lesiones superficiales, principalmente en piel. Posteriormente, el nitrógeno líquido, y en 1961 se empezó a usar en el área de la neurocirugía para tratamiento de algunos tumores. Como ya les había comentado, se ocupa el gas argón y el helio para esto de congelación y descongelación. Recordemos que una temperatura por debajo de menos 40 grados centígrados ya condiciona lisis celular. Igualmente, en la literatura se refiere que puede haber biopsias con criopruebas o criosondas. Al nosotros llegar con la criosonda, se enfría a menos 40 grados, realmente mencionan que unos 30, 40 segundos. Se hace el enfriamiento y lo que se obtiene, lo que se queda pegado en esa crioprueba es lo que se manda a analizar a patología. La tecnología de la crioablación utiliza temperaturas por debajo de los menos 120 grados centígrados, más bien de menos 120 grados centígrados, y lo que les comentaba. Lo que se refiere en la mayoría de la literatura es
son sesiones de 10 minutos por 8 minutos, 2 o 3 ciclos, pero hay algunos que refieren sesiones de 3 minutos de congelamiento por 3 minutos de enfriamiento, posteriormente 7 minutos de enfriamiento por 7 minutos de descongelamiento, y el tercer ciclo lo manejan de 5 minutos de congelamiento por 5 minutos de enfriamiento. Pero realmente no se llegó a una conclusión o no se observa algún efecto benéfico en si son 2 o 3 ciclos. Más bien tiene que ver el tamaño tumoral, eso sí es importante, y cómo vayamos viendo nosotros los cambios en la tomografía. Al ocurrir este descenso abrupto de la temperatura, ocurre la desnaturalización de las proteínas. La ruptura celular viene por la presencia de la formación de microcristales que impiden el paso del líquido intracelular al extracelular. Y como es un cambio tan abrupto, eso es lo que nos va a condicionar la lisis celular. La isquemia tisular viene por la lesión a la microvasculatura, que es la que condiciona aporte al tumor. Y obviamente, como ya les insisto mucho, la guía tomográfica es muy importante para poder estar valorando la evolución y cómo vamos haciendo nuestra terapia ablativa. Obviamente podemos ocupar mayor número de criosondas, 1, 2, 3, 4 criosondas al mismo tiempo, simultáneas, dependiendo del tamaño del tumor. Y las criosondas nos van a conducir o nos van a provocar una bola de congelamiento de 1.5 a 2.4 centímetros de diámetro, pero recordemos que podemos tratar lesiones hasta de 4 centímetros, que serían las ideales. Se pueden tratar lesiones más grandes, pero nuevamente, insisto, ya habría que poner mayor número de criopruebas o criosondas. Pues las indicaciones son cualquier paciente que no sea candidato a cirugía, comorbilidades cardiopulmonares estables, pacientes que no toleren la pérdida de volumen pulmonar, en el caso específico de los pacientes con EPOC, los que tengan pobre reserva pulmonar y una FEV al primer segundo dentro de límites normales. Obviamente hay que tener a nuestro paciente ideal bien protocolizado y que tenga una FEV 1 por arriba del 80% por lo menos. Aunque hay que recordar también que podemos hacer algún otro tipo de tratamientos en pacientes que no cumplan del todo con estos criterios. Inclusive hay pacientes que prefieren no tener una cirugía abierta por todas las comorbilidades, e incluso no quieren tener alguna cicatriz, y se da esta situación igual en el caso de mama o en el caso de tiroides, que los pacientes prefieren no tener cicatrices grandes o algún otro tipo de lesión cutánea, y si el paciente elige la opción de la crioablación, también obviamente está indicado. Contraindicaciones realmente son muy pocas. Caso específico de enfermedad intersticial, como es el caso de la fibrosis pulmonar, y en pacientes que tengan esperanza de vida menor a 1 año, aunque nuevamente insisto, es como la quimioembolización hepática, ¿no? Hay pacientes que realmente no son del todo candidatos a este procedimiento mientras tengan una buena función, una buena reserva hepática, un Child-Pugh aceptable para poder realizar ese tipo de tratamientos, pero se les puede mejorar o se les puede dar alguna manera de tratamiento paliativo para mejorar un poco las condiciones de vida y mejorar un poco la esperanza de vida o la supervivencia del paciente. Complicaciones realmente son estas 3, el neumotórax, el derrame pleural y la hemoptisis. Realmente en la literatura está escrita que son hasta en un 60%, pero yo creo que en la práctica real es menor que este tipo de complicaciones. Al ser técnicas de percutáneas de mínima invasión, se disminuyen mucho todos estos riesgos. Cuando llega a ocurrir algún tipo de complicación, obviamente solo un 25% de ese 60% requieren algún manejo. Y obviamente pues sería el drenaje del derrame pleural, el manejo del neumotórax con alguna sonda, y en el caso de la hemoptisis pues igual se puede meter a embolización y asunto arreglado. Entonces realmente es un método bastante seguro para el tratamiento de lesiones pulmonares. El seguimiento imagenológico, de igual manera, no hay un estándar o no hay algo que te diga la guía. Tiene que ser esto, esto, esto y esto. Es importante hacerle controles a nuestros pacientes 48 a 72 horas post procedimiento. Y lo que encontré también en la literatura es que se puede llevar un seguimiento al mes 1, mes 3, mes 6, 9, 12 y 15 meses. Realmente yo lo que prefiero es hacerle el control a las 48, 72 horas, que el paciente por lo regular está hospitalizado en ese tiempo todavía,
aunque hay algunos pacientes que al día siguiente los dan de alta sin ningún problema. Hay que recordar que nosotros somos radiólogos intervencionistas y desafortunadamente en las instituciones somos un servicio interconsultante, no somos un servicio de tratamiento, cosa que debería de empezar a cambiar. Tenemos que valorar el tamaño, tenemos que ver que haya una disminución de volumen o por lo menos que se permanezca estable. Tenemos que valorar el realce de la lesión, si es que tiene. Hay que recordar que un realce mayor a 15 unidades Hounsfield nos habla de recidiva tumoral. Y la valoración de nuevas lesiones. Es bajo el índice de recidiva, pero pues sí hay que tener en cuenta esto. Y sobre todo algo importante, que todos debemos estar familiarizados con los criterios RECIST, sobre todo el radiólogo que va a darnos el seguimiento de este tipo de procedimientos o de terapéutica, y sobre todo deben de estar familiarizados con qué se les hizo a los pacientes, porque a veces nada más nos envían, pues se le ve un absceso o se le ve una cavitación, pero no saben ni qué se le hizo o no están familiarizados con este tipo de procedimientos. Y los radiólogos generales también deberían de estar familiarizados con todo este tipo de situaciones. Algunos aspectos inmunológicos que encontré es el cáncer de pulmón, el número 1 de muertes en Estados Unidos, 1.6 millones de muertes anualmente a nivel mundial. La supervivencia media es de 8 a 12 meses en estadios avanzados, estadios clínicos 3 o 4. Y la inmunoterapia vino a modificar el panorama de tratamiento. Hay que recordar que solo un 20% actualmente en la literatura está referido, solo un 20% van a responder a este tipo de inmunoterapia. Y la crioterapia, pues, nos puede funcionar como un buen adyuvante para este tipo de tratamientos. Entonces, mediante la crioablación, al ocurrir la lisis tumoral, tenemos el tejido o el tumor que vamos a estar haciendo la ablación. Aquí tenemos la criosonda, el tumor va a liberar unos antígenos, estos antígenos van a presentarse o los van a absorber las células dendríticas mieloides inmaduras. Va a ocurrir todo el proceso de maduración para que entren las células presentadoras de antígenos y activen a los linfocitos T, los CD8 y CD4 principalmente, y estos van a ser los que nos van a ayudar a migrar hacia el tumor y va a ser una especie de inmunidad adaptativa innata y adaptativa que nos va a condicionar o nos va a favorecer el tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces, la crioterapia también nos ayuda en ese sentido para favorecer este tipo de tratamientos. Encontré dentro de la literatura la supervivencia Semlike y colaboradores tienen reportado que el cáncer de pulmón en estadio 1, la sobrevida es de 3 años. Un 77% de los pacientes tratados con crioterapia contra un 87% de los tratados mediante cirugía. Pero recordando que estaban en un estadio clínico 1. Moore y colaboradores reportan una supervivencia igualmente en un estadio clínico 1, una supervivencia de 3 y 5 años de un 78 y 67% respectivamente, en el caso de las terapias ablativas. New y colaboradores mencionan en estadios clínicos 4 el tratamiento mediante la terapia de crioablaciones de 14 meses contra 7 meses, y a los pacientes que no son candidatos a cirugía ni nada de esto se les deja pues prácticamente con cuidados paliativos. Y en el caso específico de las metástasis, el 100% de sobrevida a un año se encuentra reportado en la literatura y el 40% va a presentar nuevas lesiones. El primer caso es un caso de una paciente femenina de 80 años de edad, en el cual tiene el diagnóstico de metástasis de sarcoma de pleomorfo de codo, tiene el PET positivo, pero me piden la interconsulta, pues obviamente para hacer la biopsia y el tratamiento con algún método de terapia ablativa, que en este caso fue la crioablación, por considerarlo un efecto más, un tratamiento más efectivo. Obviamente la paciente es candidata a este tipo de ablación por las comorbilidades, la edad, el riesgo del tratamiento abierto mediante cirugía. Entonces el oncocirujano pues prefirió mandarme a la paciente para poder hacer el tratamiento percutáneo. Entonces en este video vemos que la paciente tiene 2 lesiones,
Una es la que está en la imagen, que la vamos a ver del lado derecho de la pantalla, que es una amartoma, pero más superior tenemos otro nódulo, ese nódulo que en el PET es el que sale positivo para el tratamiento. Que esta imagen con la ventana pulmonar, pues obviamente vemos dónde está localizada la lesión hacia el ápice del pulmón izquierdo. Entonces, en un primer inicio, en una primera fase, lo que hicimos fue realizar la biopsia percutánea. Un segundito, porque ven que ahí está. Entonces, hacemos la biopsia, la toma de la biopsia, en el cual vemos que es una adecuada colocación de la aguja, tomamos una muestra adecuada, y eso es lo que se envía al área de patología para su posterior análisis. Pero, nuevamente insistimos, ya teníamos el PET positivo. 2 días después de esta situación, se hace la terapia de ablación mediante crioterapia y observamos cómo tenemos una adecuada localización de la aguja. Tenemos un poquito de vidrio deslustrado perilesional, que esto nos habla tal vez de un poquito de hemorragia alveolar. Pero se obtuvo una adecuada cobertura de la lesión. Entonces aquí tenemos una reconstrucción en MIP, en máxima intensidad de proyección, en la cual observamos la adecuada posición, vemos una adecuada cobertura, la criosonda está exactamente dentro de la lesión, esto es bastante bueno, y en el control inmediato, pues obviamente no se observan mayores complicaciones. Es un pequeño neumotórax que no requirió más que manejo con puntas de oxígeno, pero vemos una adecuada edema perilesional y nuevamente observamos pues las áreas en vidrio ilustrado perilesionales que nos hablan probablemente de una hemorragia alveolar. Y en los controles posteriores pues ya vemos que esa zona de vidrio ilustrado perilesional ya no la observamos, vemos adecuados cambios en cuanto a la lesión tumoral y obviamente pues esto va a crear una cicatriz y tal vez en controles posteriores pues va a referir nada más una zona como una pequeña zona de telectasia o alguna situación de estas. Obviamente el PET ya está negativo, hay que recordar que el PET pues puede salir positivo hasta 6 meses después por los cambios inflamatorios en cualquier tipo de terapia ablativa. El segundo caso es una paciente femenina de 54 años de edad, con metástasis única de CA de colon y obviamente es candidata a ablación percutánea, nuevamente insisto, por facilidad del tratamiento hacia la paciente y por disminuir las comorbilidades propias de alguna cirugía. Tenemos esta lesión única hacia las bases pulmonares del pulmón izquierdo. Es una metástasis de 6 milímetros, igualmente positiva en el PET. Se coloca la criosonda, obviamente es una lesión muy pequeña, pero afortunadamente localizamos o colocamos adecuadamente la criosonda adyacente a la lesión. Realmente, en estas imágenes alcanzamos a ver la criosonda, ¿dónde está la lesión? De la criosonda está a 6.8 milímetros. Entonces eso nos habla de que existe un buen margen para poder realizar la terapia ablativa, en este caso en específico. Tenemos las reconstrucciones en coronal, sagital y en axial y vemos que en los 3 ejes la lesión está muy cerca de la criosonda. Y bueno, este es el control que se le hace post-ablación, en el cual podemos ver el trayecto de nuestra aguja y vemos esas áreas en vidrio ilustrado, esas áreas heterogéneas de la zona que nos hablan de una adecuada formación de la bola de hielo, por así decirlo, para el tratamiento de esta lesión. Y este es el control posterior, en el cual vemos nada más una zona de cicatriz, por así decirlo. La lesión realmente no produjo ninguna otra alteración. Estamos muy cerca del diafragma, pero afortunadamente no hubo lesión a este nivel. Obviamente todo esto controlándolo a través de los compañeros del grupo CRIO que durante el procedimiento pues les vamos diciendo más o menos
cuánto queremos de radio de la terapia ablativa. Y pues de igual manera, esta paciente me acuerdo mucho porque la doctora que me lo mandó me fue a buscar después de algún tiempo del tratamiento de esta paciente y dijo, pues realmente la paciente conservó el pulmón y pues está viva y no ha presentado ninguna recaída ni ninguna otra metástasis. Entonces prácticamente en este tipo de casos es donde es curativo este tipo de tratamientos. Y bueno, dentro de las conclusiones tenemos que es un tratamiento viable y seguro. Obviamente nos va a permitir el uso de múltiples ondas, menos dolor, menos complicaciones, no requiere los pads conductores, menor costo hospitalario. Esto es importante. En algunas ocasiones, en algunas situaciones, las instituciones no están muy de acuerdo en gastar tanto en el tratamiento de este tipo de lesiones, pero no se ponen a ver los beneficios a corto plazo, que es un paciente que no requiera de uso de quirófano, no requiera uso de terapia intensiva, no requiere de uso de sondas de drenaje, ya sea hemoneumotórax. Todas estas complicaciones asociadas a la cirugía abierta se disminuyen en el caso de las terapias percutáneas de mínima invasión. Y obviamente el paciente se recupera mucho más rápido que al tener una cirugía abierta, ¿no? Una lobectomía, algún otro tipo de estas situaciones. Y pues eso sería todo en cuanto a esta pequeña charla. Espero que les haya servido de mucho y no sé si tengan algún tipo de pregunta, algún comentario. Muchas gracias, doctor, por su excelente plática. Le agradecemos la forma tan pedagógica en que manejó la plática. Tenemos algunos comentarios por acá. El doctor Pedro Peláez Villalobos nos comenta, doctor, en el caso de tumores centrales, ¿qué recomendaciones en cuanto a tamaño o distancia de estructuras centrales me puede dar? Realmente, hola Pedro, saludos. Realmente este tipo de lesiones centrales, como no sé si viste en alguna de las imágenes que puse de algunos artículos, e incluso se los comenté a ustedes en su momento, que muchas veces el intervencionista prefiere algún tipo de neumotórax controlado. Al tener este neumotórax controlado podemos hacer una biopsia de manera un poco más segura, por así decirlo, pero al separar nosotros las estructuras, obviamente podemos realizar una mejor terapia ablativa. El tamaño, pues realmente creo que tú recuerdas, en alguna ocasión lo llegamos a hacer, tumores de 4 centímetros, 5 centímetros sin ningún problema, las podemos hacer el tratamiento. No sé si quedó resuelta tu duda. Y comenta Pedro que sí, doctor, muchas gracias. Nos dice el doctor Nelson Acuña, ¿ablación en tumores pleurales, alguna experiencia? Yo no tengo ablación, no tengo experiencia en tumores pleurales, realmente esos no me los han solicitado, pero yo creo que de igual manera puede ser una buena terapéutica en este tipo de lesiones tumorales. Y algo que yo creo que puede ser mejor o más controlado son las lesiones pleurales, porque hay que recordar que si podemos verlo a través del ultrasonido, con un ultrasonido lineal, como es el caso de las biopsias pleurales, insisto nuevamente, las biopsias, si podemos hacer una biopsia, podemos hacer el tratamiento. Entonces, biopsias pleurales sí he hecho por medio de guía ultrasonográfica. Entonces, si nosotros vemos la lesión con el ultrasonido, yo creo que le puede ir bastante bien a los pacientes en el caso de la terapia ablativa con crío. Muchas gracias, doctor. El doctor Ríos Reina levanta la mano pidiendo la palabra. Le abrimos el micrófono al doctor Ríos Sí, Reina. claro. Doctor, cuando guste, por favor, lo escuchamos. Bueno, Doctor, ¿qué Lo tal? escuchamos, doctor. Doc, muchas felicidades. Gracias. La verdad es que no tengo preguntas que hacer, solamente felicitarlo porque para las
médicos que nos envían estos pacientes de repente tienen un gran desconocimiento de lo que estamos haciendo. Ujú. Creen que o se soluciona todo o no se soluciona nada. Claro. El éxito de estos procedimientos de ablaciones, como cualquier cosa que hacemos en intervencionismo, va muy de la mano de la selección muy bien estudiada de los pacientes, porque de repente, no sé si le ha tocado a usted que le avientan un paciente con 6 bolas, cada uno mide 6 centímetros, pues uno nada más se queda haciendo muecas o le da unos ritmos, ¿no? Así es. Porque sabe uno que pues, no va a pasar nada bueno. Claro. Y uno dice que no, entonces uno es un inútil. En pocas palabras. Claro. Entonces, yo siempre he dicho que los que hacemos esto del intervencionismo, para empezar también somos médicos, como usted lo comentó hace un momentito, no somos menos que ningún otro especialista. Y la utilidad de esto es realmente trabajar en grupo, cosa que es muy difícil en Latinoamérica. Somos muy buenos para deportes de una sola persona, pero en grupo es un relajo porque Sí. no. Cada uno quiere ser el capitán y el que manda. Y las cuestiones económicas también, doctor. No, bueno, eso ni hablemos, ¿eh? Uno se puede sesgar diciendo, no, pues no pagaron o el seguro no lo cubrió y pues Sí, ya. así es. Pero en realidad, si nos podemos estudiar los casos de una manera precisa, hacer una buena selección de los mismos, conocer perfectamente la historia clínica, porque somos médicos, no somos fotógrafos de interiores, somos médicos, Claro. el éxito va a ser mayor. Y la ventaja que tenemos los que nos dedicamos ya varios años a esto es que trabajamos en grupo y al tener los buenos resultados que se han tenido en cualquier procedimiento de intervención, eso hace que va aumentando cada vez más esto y muchos cirujanos ya nos agradecen que entremos nosotros y ellos no quieren entrar porque saben, como dijo usted hace un momentito, la recuperación, los gastos, bueno, otras comorbilidades que se pueden presentar, complicaciones no deseadas, pues porque sí, son de mínima invasión, pero son invasiones. Sí. Aunque sean con agujas o con sondas o como lo quieran poner, y pues siempre tenemos un riesgo. Claro. Y no olvidarnos de que nosotros manejamos enfermos, no enfermedades. Así es. Entonces, de verdad, Doc, lo felicito, sé muy bien de su trabajo por expresidentes míos. Y pues no le queda más que seguir adelante. No le queda, no hay de otra, ¿eh? No puede doblarse y no puede echarse para atrás, aunque esté la situación como está ahorita. Claro. Y pues, de verdad, muchas felicidades para que no haya escuchado esto, no lo haya realizado. Esta plática yo creo que fue muy completa, concisa, con los puntos específicos. Para el que quiera tener más conocimiento, pues hay kilómetros de bibliografía escritos. Claro. Pero lo que nos hizo el favor de mostrar ahorita es lo básico y es donde le debe despertar uno el interés o la cosquilla de ir a conocer o a estudiar un poco más. Y de verdad, doctor García, felicidades y siga adelante, no claudique. Muchas gracias, doctor. Gusto en saludarlo y pues también agradecerle sus excelentes médicos, porque tengo varios que están rotando conmigo por ahí y de verdad que excelentes residentes. Eso que comenta usted de la terapia de mínima invasión a lo que nos dedicamos los intervencionistas, afortunadamente cada vez está cambiando esta situación en la cual ya no nos llaman al final, cuando ya nadie quiere tratarlo, nadie puede. Háblale al intervencionista a ver si le puede hacer algo, ¿no? Que eso es bastante frecuente, pero por lo menos en mi hospital, en el ISSSTE, en el Hospital 1 de Octubre, está cambiando esa mentalidad. Los médicos ya empiezan a mandarnos de primera intención a los pacientes, no de última opción. Entonces, afortunadamente, en el medio privado también se está dando ese cambio impresionante. Se está dando el cambio en el caso específico, por ejemplo, de los sangrados de tubo digestivo, que el endoscopista ya entró 2, 3 veces y no pueden controlar el sangrado. Okay. Habla el intervencionista, pero nos hablan ya que tiene 4.9 gramos de hemoglobina, ya está intubada, aminas a tope,
Pero afortunadamente, Doc, esos pacientes salen adelante y salen muy bien, ¿eh? Y ahorita con esta situación de la pandemia, afortunadamente nos están hablando un poquito más porque también nadie le quiere entrar. Entonces le hablan al intervencionista y le está yendo muy bien a los pacientes, realmente. Entonces, este tipo de terapias y nosotros como radiólogos intervencionistas debemos de empezar a mejorar esta situación y hacer más porque realmente somos muy pocos intervencionistas en México. Sí, sí, sí. Realmente los que tienen una formación formal, por así decirlo, aunque sea redundante, son pocos. Claro. Certificados, pues menos. Y yo les digo que pues ya hay muchos que ponen inyecciones intramusculares y ya se dicen intervencionistas, ¿eh? Entonces, o fueron a tomar un cursito ahí de diplomados de 4 semanas y ya vienen aquí a presumir. Y ahora que se les aparece el chamuco, ahí andan corriendo para que uno les va a echar la mano. Mi maestro eso me decía que mi maestro, el doctor Joel Maldonado, me comentaba esa situación que cualquiera puede aprender a hacer una biopsia y eso, pero el aprender a resolver las complicaciones no todos. Sí. Por eso la importancia de la formación del radiólogo intervencionista. Sí, pues gracias por la invitación, gracias por los consejos que nos dio, gracias por recordarnos muchas cosas y espero que les haya servido a los que están en formación y que vean que pues para ser intervencionista hay que ser primero radiólogo, Claro. después estudiar mucho y después tener una característica muy particular de ser muy terco y muy necio. Así es. No se nos puede ir porque no se nos puede ir y cómo es posible que no se pueda. Claro. Sí se puede, pero eso Sí. solamente, como comentó ahorita, con una formación médica real y no estar ahí teniendo gente habilitada sin conocimiento Sí. de medicina, ¿sí? Entonces, Así es. eso lo estamos peleando los que hacemos esto. Somos médicos, no somos operadores. Y de nuevo, Doc, muchas felicidades y pues adelante. Qué pena por la situación que están pasando ahorita en su hospital, que está medio detenido esto porque, pues, Hay cuestiones económicas y de la pandemia, entonces se juntó todo. Sí, sí, pero mejor no hablemos de eso, sí, mejor Claro. hay que ver para adelante y pues vamos a seguirle. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos conectándonos con mucha frecuencia. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, maestro Ríos Reina, por su colaboración y aprovecho para invitar a todos los asistentes a la próxima semana. Tendremos una sesión con el doctor Ríos Reina sobre una discusión de casos sobre ablación, crioablación en tumores renales, que seguramente va a estar muy buena. Doctor, nos dice la doctora Laura Martínez, ¿qué opina sobre el SBRT en pulmón? ¿Es mejor que la crioablación? Yo no tengo experiencia realmente en ese tipo de terapia. Yo las terapias que he manejado es radiofrecuencia, microondas y crioablación. Realmente no tengo experiencia en ese sentido. Gracias, doctor. El doctor Franco González, si la lesión pulmonar se encuentra subpleural o adyacente al paquete neurovascular costal, ¿se le da también crío? Sí, claro que sí se le puede dar con la situación o teniendo en cuenta que puede tener dolor post procedimiento, pero de igual manera recordemos que ese tipo de dolores se pueden manejar con algún bloqueo neural, con algún agente que condicione neurólisis y se puede resolver esa situación. Gracias, doctor. Nos comenta acá el doctor Aragón, cuando es el cáncer de mama grado 3 y ya hay metástasis pulmón, ¿qué tan conveniente es la intervención si no está muy inválido? Es una persona de 68 años. Muy inválido. Perdón, muy inválido. Realmente hay que tener en cuenta el número de lesiones y el tamaño de las lesiones, porque tampoco le vamos a hacer crioablación a 10, 20 metástasis en el pulmón, porque una no es lo recomendable en una sola sesión, obviamente tendrías que pasarlo a varias sesiones. Se le puede dar, hay que recordar también que es una terapia algo costosa, si el paciente tiene el recurso y todo esto, pues
por supuesto que se le puede dar, pero también no es recomendable si son muchas lesiones, pues obviamente no. Lo recomendable son 3 lesiones máximo y menores a 4 centímetros. Es más o menos algo similar a lo que pasa en hígado. Entonces, todo este tipo de tratamientos, pues obviamente tienen que estar muy bien caracterizados los pacientes, pero no podemos tratar 20 lesiones en un pulmón, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos comentan desde Perú, Marcos Mutaxit. Acá en Perú no tenemos experiencia en radiofrecuencia, microondas en pulmón y no contamos con crioglación. ¿Cuáles serían las complicaciones cuando se manejan estos procedimientos con experiencia? ¿Cuál es su experiencia con estas herramientas, con microondas y radiofrecuencia en pulmón? Realmente las complicaciones, como ya lo mencioné, principalmente es el neumotórax y el neumohemotórax, la hemoptisis y la lesión a alguna otra estructura, sobre todo cuando las lesiones son muy centrales. Entonces yo creo que se pueden hacer con seguridad en el caso de microondas y radiofrecuencia, obviamente recordando que los costos también de una y otra, pues sí pueden llegar a variar algo, no sé en Perú cuánto varían, pero aquí en México sí llegan a variar bastante. Pero yo creo que sí se pueden tratar, de hecho se deben de tratar con radiofrecuencia, teniendo en cuenta estos puntos específicos, la lesión a alguna otra estructura vital, por así decirlo, pero sí se pueden tratar. Y con la precaución o siempre acuérdense que cualquier tipo de tratamiento, lo principal es hablarle con la verdad al paciente. Puede ser neumotórax, que requiera de manejo con alguna sonda, puede ser hemotórax, que requiera de algún drenaje, por ejemplo. Puede ser hemoptisis, va a tener tos, entonces, y si esa tos persiste, o se hace una fístula broncopleural, N cantidad de situaciones que hay que ser honestos con el paciente y siempre explicarles las posibles complicaciones. Por eso hay que documentarse en complicaciones, en los manejos y en cómo tratarlos, ¿no? Ya les había comentado la situación de la hemoptisis, se emboliza las arterias bronquiales y disminuye esta situación. Y pues manejo de algún catéter para los drenajes, el neumotórax y todo esto. Pero claro que sí se pueden hacer. Ojalá que pronto tengan la tecnología disponible allá en Perú también, para que puedan empezar a tener experiencia en este tipo de tratamientos. Muchas gracias, doctor. Un comentario final del doctor Francisco Rangel. En formación estamos. Gracias, maestros. Gracias. Saludos, Francisco. No, doctor, en aras del tiempo y para no robarle mucho tiempo de parte del Grupo CRIO, muchísimas gracias por su participación en esta serie de webinars. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido robarle este tiempo para nuestro webinar. Agradecemos la participación de todos los asistentes. Acá tengo un comentario de la doctora Carla Sánchez. Felicidades por la excelente charla, doctor del ISSSTE Zaragoza. Recibo un saludo. ¿Qué experiencia tienen lesiones de mama? Aprovechando esta pregunta de la doctora. Realmente yo no tengo experiencia en lesiones en mama. En mi hospital hay una clínica de mama, pero realmente no se hacen procedimientos de intervención como tal. Nada más es en biopsias y principalmente biopsia. Realmente no se le da tratamiento. Desafortunadamente está separada la parte de radiología intervencionista. La radiología intervencionista no... Entonces, ¿no vamos a ir al parque? No, alguien está hablando. Entonces, realmente no... Entonces, ¿no vamos a ir al parque? Por favor, silencien sus micrófonos. Entonces, realmente yo no tengo experiencia en mama. Hay gente que tiene un poco más de experiencia en este tipo de tratamientos. Sí he leído y sé que tiene muy buenos resultados, sobre todo preservando la parte estética. Y creo yo que, por lo que he leído, que se disminuye la recurrencia y se mejora el pronóstico de vida de las pacientes. Pero yo realmente no tengo experiencia en el caso de mama. Muchas gracias, doctor. Entró una pregunta más del doctor José Velázquez, también de Perú. Felicitaciones por la plática. 2 preguntas, por favor. 1, ¿siempre hace biopsia previa a la crioablación
2. ¿Cómo evitar el neumotórax por la crioablación? ¿Hay alguna técnica especial? Muchas gracias. Saludos desde Perú. Lo recomendable siempre es tener documentado con reporte histopatológico que está realmente tratando un cáncer o una metástasis. Eso es lo principal. Entonces, lo recomendable sí es hacerle una biopsia, pero muchas veces se omite la biopsia porque ya tenemos un PET positivo, ¿no? Para lesión tumoral. Realmente lo recomendable o lo habitual y lo que yo hago es hacerle la biopsia previa al procedimiento o antes del procedimiento. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Sí, doctor. La segunda pregunta, ya que se me movió la pantalla un tantito. ¿Cómo evitar el neumotórax por la crioablación? ¿Alguna técnica especial? Claro. No, realmente no existe una técnica específica o especial. Me imagino que les ha pasado en el caso de las biopsias. Al hacer una biopsia, independientemente del abordaje, se puede llegar a hacer el neumotórax. Lo principal es, y lo que yo siempre digo, es siempre tener bien fija tu aguja, tratar de que se mueva lo menos posible para evitar la lesión pleural, que se rasgue, por así decirlo, porque al hacer esa situación, pues es cuando vienen los neumotórax, pero a veces es inevitable, entonces tampoco hay que espantarse. Yo les presenté un caso donde me hizo un neumotórax muy pequeño, pero realmente no requirió mayor manejo, realmente con puntitas de oxígeno a 3 litros por minuto por 24 horas en vigilancia, asunto arreglado. Y obviamente al retirar la criosonda siempre yo recomiendo poner un parche, un Tegaderm o alguna de estas situaciones. Incluso en las instituciones no tenemos Tegaderm, eso es muy fresa. Tenemos Ipafix, entonces le ponemos doble capa de Ipafix para evitar también alguna otra complicación posterior al procedimiento. Pero realmente es segura la técnica, hay que empezar a utilizarla y incluso, como lo mencioné, también hay quien prefiere localizar la lesión y hacer un neumotórax controlado para después resolverlo, a que les haga un neumotórax al estar haciendo la terapia ablativa y condicionar algún otro tipo de lesiones más severas.